Bien, vamos a empezar entonces a construir nuestra página de inicio. Entramos entonces a la página y le damos aquí editar con Elementor y cargará la interfaz de construcción de Elementor. Bien, desde aquí entonces lo primero que añadiremos será una cabecera. Entonces vamos a elegir esta opción y definimos aquí la estructura de una columna. Aparecerá esto. Y lo primero que tengo que hacer para la sección es darle aquí, extender la sección a todo el ancho y en el ancho, ancho completo, ¿no? Bien, además de eso me gustaría que esta cabecera tenga una imagen de fondo, entonces me dirijo aquí a estilo y aquí en fondo elijo esta opción en donde aparecerá esta otra opción para agregar una imagen. Selecciono la imagen y entonces aparecerá aquí. Sin embargo, la imagen necesita todavía algunas configuraciones. Para poder ver un poco la imagen vamos a darle un padding o relleno. Entonces nos dirigimos aquí a avanzado y de momento le vamos a dejar aquí un relleno de 120. Bien, entonces ya vemos parte de la imagen, nos dirigimos nuevamente a estilo y aquí vamos a colocar que la posición sea, por ejemplo, centro, centro, centro. Esto lo dejamos por defecto. Repetir, le decimos que no. Y el tamaño que abarque a todo el contenedor. Entonces quedaría de la siguiente forma. Sin embargo, si coloco aquí algún texto, aún todavía no se verá correctamente, puesto que la imagen está demasiado notoria como fondo, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es agregar una capa de fondo. Vamos a agregar una capa de fondo aquí. Y aquí en tipo de fondo le decimos color. Vamos a agregar un color negro y aparecerá así. Puedo definir la opacidad de esa capa de color desde aquí. Puedo volverla más opaca o menos opaca. Creo que un 0.65 estaría bien. Entonces lo dejamos ahí. Ya tenemos nuestra sección con una imagen de fondo. Ahora vamos a agregar, en esta columna vamos a agregar los widgets. Entonces vamos aquí y le damos aquí a este widget de encabezado y desde aquí podemos agregar entonces. Como habíamos comentado en el video anterior, esta página de inicio no tiene título, entonces este va a ser nuestro título. Por lo tanto tendríamos que poner aquí que sea etiqueta H1. Y aquí podemos poner algún texto, por ejemplo, diseño y desarrollo web. Y le damos algo de estilo. Por ejemplo, que aparezca centrado. En estilo le damos que el color del texto sea color blanco. Me gustaría también que sea todo en mayúsculas. Entonces acá en tipografía, en transformación le decimos mayúsculas. No, acá vamos a revisar de nuevo en tipografía. Mayúsculas, la primera opción. Parece que esa es una mala traducción, ¿no? Han traducido dos veces mayúscula, pero en realidad es la primera opción, mayúsculas. Bien, luego de esto podemos definir un texto adicional en la parte inferior. Me parece que el contenedor de los costados tiene mucho valor, 120, entonces podríamos hacer aquí un pequeño ajuste. Si nos vamos nuevamente a la sección, marcando aquí, en avanzado, podemos aquí desvincular esto y dejar para la derecha 50 y para la izquierda también 50. Entonces de esa forma tendré un poco más de espacio en ancho. Y entonces ahora sí, vamos a agregar un widget adicional. También será un widget encabezado. Aquí irá un texto adicional a este título. Puedo colocar algún texto de prueba que tengo ya copiado aquí. Entonces simplemente lo pego y sería este texto. Este texto, sin embargo, no será ningún H, simplemente será un párrafo, lo dejamos así. Y vamos a cambiar un poco el estilo. El estilo, la tipografía, podemos dejar acá la transformación en mayúsculas. Me parece que está en negrita, entonces vamos a cambiarle aquí en peso, lo dejamos a 400, por ejemplo. Y en el color del texto vamos a cambiarlo para que no sea blanco, sea un poquito oscuro, por ejemplo allí. Y adicional a esto simplemente quedaría centrar el texto. Lo tenemos allí. Bien, ya tenemos esto, entonces nos faltaría simplemente agregar algún call to action, un botón.
Para esto nuevamente nos dirigimos a Widgets y desde aquí buscamos la opción de botón que la tenemos aquí y agregamos este botón al final, ¿no? En la misma columna. Y aquí podemos colocar algún texto. Vamos a colocar, por ejemplo, contáctanos. Bien, igualmente este texto, bueno, tiene que estar centrado, el botón. En estilos vamos a definir aquí, en tipografía lo mismo, la transformación va a ser mayúsculas. Y vamos a definir algunos estilos para el botón. Por ejemplo, el color de fondo, no me interesa que tenga color de fondo, lo vamos a definir a través de bordes, entonces simplemente acá le puedo colocar transparente. Y en bordes sí que necesito trabajar aquí. Tipo de borde, un borde sólido, el ancho del borde, por ejemplo, de 2 píxeles. Y el color de fondo está bien, color blanco, ¿no? Vamos a cambiarlo aquí, color blanco. Bien, ya tendríamos entonces nuestro botón. En contenido, en el tag de contenido, podemos definir la URL del botón. Aquí, por defecto aparece este símbolo numeral, pero aquí podríamos definir la URL. Y podemos definir también algo interesante aquí, que es un icono. Vamos a buscar acá en inglés algo de flecha, arrow. Acá lo tenemos. Puede ser una flecha hacia la derecha, ¿no? Quedaría así. Bien, entonces vamos a darle acá a actualizar. Y entonces al previsualizar mi sitio web, vamos a ver cómo está quedando. Y ya quedaría de la siguiente forma, tiene un aspecto mucho más profesional. Como parte final me interesaría dar un aspecto similar al logo, por ejemplo aquí un divisor en la sección, entonces me dirijo acá a la sección, la marco y aquí en estilos de la sección, vamos a cerrar esto, hay una opción que dice divisor, forma del divisor. Para el divisor inferior, entonces selecciono acá abajo, hay diferentes opciones, por ejemplo montañas, gotas, nubes, etcétera. Entonces me interesa en este caso una inclinación, simplemente para que tenga más o menos el estilo del logo. Y a esta inclinación le vamos a colocar un alto aproximado de 60, por ejemplo. Entonces ya lo tendríamos así, ¿no? Podríamos dar un poco más de margen aquí. Actualmente está 120, por ejemplo lo podemos cambiar por 160. Entonces al guardar se refresca automáticamente aquí y ya tendríamos los cambios, ¿no? Entonces de esta forma hemos construido nuestra cabecera. En posteriores videos vamos a seguir añadiendo más secciones.